Buenos días, apreciado profesor y compañeros. Mi nombre es Giovanni Burgos, de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Y el día de hoy, para dar cumplimiento a la tarea número 1 de proyecto de investigación 2, vamos a hablar de investigación cuantitativa. A lo cual comenzaremos diciendo que la investigación es una actividad netamente humana, ¿verdad? Un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican a un estudio de un fenómeno o a un problema. También podemos decir que este problema puede llegar a ser solucionado o no en el proceso de investigación. La investigación tiene dos enfoques. Hay un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo, y nos vamos a concentrar en el enfoque cuantitativo. Este enfoque cuantitativo tiene una serie de características. Vamos a ver algunas de ellas. Entre ellas pues tenemos el paradigma que rige a este tipo de investigación, que es el paradigma positivista, el cual sustenta, ¿verdad?, que o propone que el conocimiento debe adquirirse a través de la experiencia y ser comprobado y verificado a través de un método científico. El conocimiento científico debe ser comprobado y verificado. Muy bien. Por lo cual este tipo de investigación cuantitativo siempre presenta la necesidad de expresar en cantidades todos los datos que ella necesite, o que ella requiera, o que ella obtenga del fenómeno que está estudiando. Estimarlos en magnitudes. Y normalmente estos problemas de investigación, las preguntas de investigación comienzan con de tipo siempre cuantitativo, como cada cuánto, en qué medida, ¿verdad? En qué medida influye el uso de videos educativos en la clase de ciencias naturales de grado tercero, por ejemplo. ¿Sí? Una exploración cuantitativa, y que las variables y demás y todos los valores que se obtengan son de tipo cuantitativo numérico, que es con el cual podamos hacer operaciones matemáticas con ellas. Ya hablaremos en un momento, en breve, sobre este tema. Otra característica de este método es que es un método que es rígido. ¿En qué sentido? Es inflexible en la ejecución de los pasos, ¿verdad?, en el proceso. No se pueden saltar pasos y no se pueden eludir algunos pasos. No, hay que seguirlos paso a paso conforme al diseño que se contempla o que se va a usar. Por eso se dice que este es un método, es una investigación, un tipo de investigación que es secuencial y es probatoria. Por ejemplo, cuando hablamos de que es secuencial, quiere decir, por ejemplo, que cuando yo llego a la pregunta de investigación, para generar la pregunta de investigación, ya antes he tenido que hacer una observación sobre el fenómeno, una delimitación de lo que se desea estudiar, ¿verdad?, un planteamiento del problema. Y normalmente cuando yo obtengo las variables, por ejemplo, ya debo tener la pregunta de investigación, que es la que me va a arrojar las variables dependientes e independientes del proceso de investigación. Si yo saco las variables sin generar la pregunta, voy a tener dificultades. Si yo hago los objetivos antes de hacer la delimitación, definición del problema, descripción del problema y demás, puede ser que los objetivos no sean precisos. Entonces, por eso sugiere de que el proceso debe ser secuencial, sin saltar pasos y sin eludirlos. Otra característica, hablando de la rigidez que tiene el proceso de investigación cuantitativo, es que hay que formular una hipótesis. Obligatoriamente debe llevar hipótesis en el caso de la investigación cuantitativa. La finalidad de este tipo de investigaciones están alrededor, ¿verdad?, que esta investigación
debe ser lo más objetiva posible, y en ese sentido la finalidad de ella es establecer relaciones entre fenómenos, entre variables, buscar la causalidad, ¿verdad? La causa-efecto en que ocurre en el fenómeno entre las variables que se proponen de la realidad que se estudia. Bien, su meta es describir, explicar, comprobar. ¿Sí? Recordemos que una de las finalidades de la investigación es obtener nuevos conocimientos, pero en el caso de la investigación cuantitativa, ella va al fenómeno, extrae los datos, las cifras, las magnitudes, ¿verdad? Y a través de operaciones matemáticas de estadística inferencial va a sacar unas conclusiones. Entonces va a describir, a explicar y a comprobar o predecir fenómenos, ¿verdad? Explicar la causalidad. Y otra de las finalidades es que al tener una hipótesis que probar o que refutar, que luego se va a convertir en una teoría, entonces la investigación cuantitativa también prueba, ¿verdad? Genera y prueba teorías de conocimiento. La investigación cuantitativa aplica una lógica deductiva, es decir, va de lo general, de las leyes, de las teorías al dato. Entonces es muy importante tener en cuenta de que asimismo la investigación cuantitativa al final de su proceso va a dar una generalización, ¿verdad? del objeto investigado, del fenómeno investigado. Muy bien, entonces en ese sentido la investigación cuantitativa siempre va a ser análisis estadísticos a través de la estadística inferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos que se obtienen son todos numéricos y que podemos hacer cálculos matemáticos con ella, que podemos tener conclusiones a partir de los números, a partir de los datos que se obtienen. No deja nada al azar, sino que bajo control, bajo cierto control, va a determinar que a través de los valores obtenidos se va a llegar a unas ciertas conclusiones y se va a comprobar o a refutar una hipótesis que está en cuestión. Por último, vamos a contemplar esta característica del investigador y la muestra en el sentido de que el investigador debe estar consciente de que este tipo de investigaciones son totalmente objetivas, no están sujetas a las creencias del investigador o a la filosofía que él practique. Entonces, es decir, los resultados no deben ser manipulados en ningún momento para que estos tiendan hacia el pensamiento del investigador. Por el otro lado está la muestra, ¿no? que debe ser significativa con respecto a la población. Por ejemplo, yo no podría hacer una investigación cuantitativa donde debo generalizar al final de la investigación si la teoría o la hipótesis puesta a prueba es verdadera. No podría generalizar que los videos educativos en las clases de biología de grado tercero potencian en gran manera el estudio de ciertos temas si solamente tengo en cuenta un solo salón, por ejemplo, de la institución educativa, y no tengo en cuenta si haciendo este estudio en otros colegios. Entonces yo no podría generalizar que en la educación primaria grado tercero del municipio de Montería, ¿verdad?, está la utilización de videos educativos incrementa las posibilidades de los estudiantes de aprender ciertos temas, ¿sí? O no podría decir a nivel general, municipal, ¿verdad?, solamente teniendo en cuenta un salón de la institución educativa. Tendría que ser un estudio
para generalizar a tal grado, por lo menos tendría que tener en cuenta cuántas instituciones hay a nivel municipal, ¿verdad? Cuántas de estas son primarias, ¿verdad? Y hacer la respectiva recolección de datos en una muestra significativa con respecto a la población. Entonces eso sí me va a permitir, si por ejemplo decir hay 50 instituciones educativas, ¿verdad? Con ese grado, con esa asignatura, entonces de esas 50 instituciones educativas, yo puedo tomar una muestra de 20 instituciones educativas, una muestra significativa, ¿verdad? Teniendo en cuenta también los sectores, y ya pues puedo generalizar en base a una muestra que apoya lo que se está diciendo. Muy bien, entonces recordemos que la investigación cuantitativa también, otra de las características es que normalmente la pregunta de investigación sugiere que las variables serán numéricas. ¿En qué medida? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos factores? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, en ese mismo orden, pues tenemos un cierto grado de complejidad, y era lo que hablábamos hace un momento, de que el método deductivo es el que se utiliza en este tipo de investigaciones, que van desde lo general hasta lo particular, pero que al mismo tiempo, al final de la investigación, se generaliza entonces el resultado. El comienzo de la investigación cuantitativa debe contemplar el panorama completo, para luego dirigirse hacia una particularización en la observación del fenómeno. La investigación cuantitativa obligatoriamente debe llevar una hipótesis. Esta hipótesis debe ser generada después de la exploración literaria o bibliográfica, teórica del fenómeno que se está investigando, ¿verdad? Y es necesaria porque es la que vamos a descartar o aprobar, y que luego se va a convertir en una ley si es aprobada. Los diseños de investigación que se usan para la investigación cuantitativa pues pueden ser experimentales o no experimentales. ¿Sí? Los experimentales, que buscan, bueno, sobre todo estudiar el fenómeno causa-efecto, ¿no? El pre-experimento, que tiene poco control, ¿verdad? O el control es mínimo, se hace el estudio, o se va avanzando en el desarrollo, entonces ya a un cuasi experimento, en donde ya los grupos se estudian intactos, no hay manipulación de ningún tipo, en el caso de la variable independiente, ¿no? Ya en el experimento puro, la variable independiente es manipulada y se toman los datos de la variable dependiente y se observa el fenómeno dependiendo de los factores que se vayan modificando. Se observa si el fenómeno, el comportamiento que tiene, y normalmente hay dos o más grupos de comparación en el experimento puro para poder verificar de que el resultado que se está obteniendo sí se puede corroborar, sí se puede comprobar y sí se puede volver a repetir, obteniendo pues datos muy similares o exactos. En la investigación, o en el diseño de investigación no experimental, ¿verdad? Se divide en dos. Podemos encontrar los experimentos transversales y los longitudinales. Los transversales son experimentos que normalmente toman una muestra en un momento, ¿verdad? Y hacen el estudio en ese único momento. Estos pueden ser estudios exploratorios, descriptivos, correlacionables, es decir, de causa-efecto, pero en un momento dado. Y el diseño de investigación no experimental longitudinal lo que hace es que va a tomar muestras a través del tiempo y lo que busca es analizar esos cambios, es decir, es mirar
lo que pasó en un punto de tiempo, ¿verdad? En un año, en un mes determinado del año, o en un día de la semana, como ocurre en otro momento diferente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir, en el caso del estudio del diseño no experimental longitudinal, transversal, vamos a decir, ¿cuántos niños utilizan el baño fuera del tiempo de recreo el día lunes en el Liceo La Pradera de Montería? Esa sería una pregunta de investigación para el caso de un estudio no experimental transversal. Ahora, si lo quiero hacer longitudinal, por ejemplo, por decir, ¿cuántos niños utilizan el baño fuera del tiempo de recreo durante toda la semana escolar en el Liceo de la Pradera de la ciudad de Montería? Entonces habría que tomar la muestra o hacer el conteo de niños el día lunes, martes, miércoles, jueves, y de ahí podríamos determinar ciertos criterios, ¿verdad? O podríamos conocer qué días de la semana es mayor, hay una asistencia con mayor frecuencia a los baños fuera del tiempo de descanso. Los datos, como ya dijimos, de la investigación cuantitativa, estos datos son numéricos, y estos datos numéricos deben ser estudiados, evaluados, analizados desde la estadística inferencial. Ya no se pueden dar a interpretaciones dobles o incompletas, ¿no? Sino que son datos analizados de una forma específica y concreta. Muy bien, en el caso de la investigación cualitativa y cuantitativa, la relación que ellos han tenido al pasar del tiempo, por causa de sus diferencias, han habido ciertas tensiones a través del tiempo, sobre todo porque en cierto momento de la historia se han considerado que son incompatibles, que son contrarias, y en ese sentido, aunque es cierto, ¿verdad? Pero se ha dado más que todo para ciertas rivalidades. En el caso, por ejemplo, de los que apoyan la investigación cuantitativa, cualitativa, acusan la investigación cuantitativa, ese enfoque lo acusan de ser muy rígido, de tratar cosas que deben de ser percibidas por el investigador de una forma objetiva, y aún se ha llegado al punto de criticar de que quien analiza los datos, quien hace la investigación es el investigador, y que de cierta forma no alcanza nunca a ser totalmente objetivo en lo que está diciendo, en lo que está haciendo, porque siempre está involucrado la parte subjetiva del investigador. Por el contrario, los que están de parte del enfoque cuantitativo, pues acusan o señalan en el enfoque cualitativo de que un enfoque muy flojo, de que sus datos en general están muy manipulados, ¿verdad? Y que no se pueden medir, entonces queda mucho a la subjetividad. En cuanto a eso, como dije hace un momento, el divorcio de esto es que un enfoque, o las concepciones en su momento, de que un enfoque neutralizaba al otro. Sin embargo, desde 1990 se ha disminuido estas tensiones, reconociendo de que cada enfoque tiene una especialidad y que es más aplicable para ciertos casos que para otros. Entonces, en ese sentido, pues ha habido una evolución
¿verdad? Y es lo que conocemos en algunos casos como un enfoque de investigación mixto, o sea, lleva la parte cualitativa, usa las bondades de ambas investigaciones, ¿verdad? Una es objetiva, la otra es subjetiva, ¿verdad? Una va de lo particular de lo general a lo particular, y la otra va de lo particular a lo general. Se necesita el respaldo de lo cuantitativo para dar cifras concretas, pero también la subjetividad de lo cualitativo para profundizar. Entonces, en ese sentido, pues al unir los dos en el enfoque mixto, se están obteniendo una serie de bondades que no se podrían obtener de forma independiente. Es decir, un enfoque de investigación complementa al otro, ¿verdad? Yo podría tener, por ejemplo, un tipo de investigación mixto cuando en la parte cualitativa yo quiero conocer, por ejemplo, en qué medida los niños del grado cuarto de la básica primaria del Liceo La Pradera están de acuerdo con utilizar videos educativos para ilustrar los temas de sociales. Entonces yo hago mi análisis de datos, pregunto, uso unas encuestas, recojo los datos, analizo y obtengo que el 80% de los estudiantes está de acuerdo, les gusta, muestra mejores índices en el aprendizaje. Pero entonces tengo el caso del 20%. ¿Qué pasa con el otro 20% que no está de acuerdo, que no les gusta, que no sienten que le ayuda? Entonces allí puedo entonces, ¿cuál es la percepción del 20% de los estudiantes que no, frente al uso de videos educativos para ilustrar las clases de sociales de grado cuarto? Entonces tengo un dato numérico que me dice que es bueno utilizar videos, pero ahora voy a un dato subjetivo, más cualitativo, más profundo, para mirar por qué el otro 20% muestra cierta resistencia. Entonces uno los dos enfoques para entonces obtener una fotografía, como menciona Sampieri en su método de investigación, una fotografía de la realidad. ¿Qué pasa con la parte positiva? Y sin arrollar a la parte que no está de acuerdo, sino que más bien se hace un conjunto. Bueno, esta ha sido la presentación. Aquí pues los documentos, o digamos los más formales que utilicé. Muchas gracias, profesor.